mal el calor que está haciendo ahora mismo, se supone que es invierno y hay 20 grados. Entonces, que se regule, no sé, las empresas, hay que hacer algo. O sea, el consumo de carne, los coches, o sea, es que hay tantas cosas que hay que cambiar y es que no tenemos tiempo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio de Antagonismo. La verdad quería hacer un programa un poco más corto, sin embargo, la profundidad y la importancia del tema que quiero tratar no lo permite. Aún así, porque hubo varias quejas en los últimos programas que es demasiado largo, entonces yo siempre, pero hoy lo voy a explicar al principio, en la parte de abajo, ya sea de YouTube o en iVoox, ustedes pueden ver las marcas de los capítulos. Es decir, ahí ven exactamente en qué momento hablo sobre cierto tema. Hoy va a ser nada más sobre un tema, pero aún así voy a marcar ciertos capítulos para que ustedes puedan decir, ok, esto me interesa, esto no me interesa y no tengan que ver todo el programa. Nada más pónganle clic o chequenle y ya no tienen que ver el programa que va a durar más o menos de 1 hora. Pero bueno, para iniciar, como ya vieron en el intro, hoy voy a tratar el tema Fridays for Future, Viernes por el Futuro, que son protestas contra el cambio climático. Esto me parece pertinente, en primero, obviamente, por el tema que nos guste o no, nos va a acompañar en los siguientes años, porque nadie niega el cambio climático, excepto algunos, quizás Trump y algunos científicos obscuros, pero nadie va a negar que existe. La única diferencia, y ahí quizás hay un mínimo debate, es si la influencia del ser humano es grande, pequeña, y si podemos hacer algo contra el cambio climático. Pero bueno, como ya vieron en el intro, en muchas ciudades en el mundo, pero sobre todo en las europeas, los jóvenes, sobre todo a nivel de prepa, también hay algunos más jóvenes, también hay algunas universidades, pero sobre todo a nivel prepa, faltan los viernes a la escuela, por eso es hashtag Fridays for Future, Viernes para el Futuro, y salen a las calles para protestar contra, yo diría, las políticas no existentes para combatir al cambio climático. Esto me resalta porque quizás aquí no parece tan obvio, pero en México yo creo que también sería algo, digamos, admirable. Sin embargo, en las ciudades europeas es todavía más resaltable. ¿Por qué? Porque allá, digamos, si tú faltas a la escuela, sobre todo si lo haces más o menos seguido, lo más seguro es que la policía vaya a tu casa y te lleve a la escuela, porque el Estado tiene la obligación, insisto, obligación de brindarte educación por lo menos hasta nivel prepa. Es decir, tú tienes la obligación de asistir a la escuela por lo menos hasta que salgas de la prepa. Obviamente, si estás enfermo o si pasan algunas cosas extraordinarias, puedes faltar, pero en teoría siempre tienes que ir. Entonces, que miles de jóvenes se organizan para faltar, anunciar que van a faltar, organizarse en asambleas para marchar, en las ciudades europeas no es algo que sea muy común y me parece destacable. Pero bueno, vamos a darles voz porque yo ya expliqué mucho. Entonces, en el primer clip vamos a escuchar a un joven de España que nos explica brevemente, bueno, por qué marchan, desde cuándo marchan, algunas de sus exigencias, algunas quejas sobre los políticas y los políticos de España. Pero bueno, vamos a verlo y escucharlo.
Justamente la clase política y los legisladores, legisladoras empiezan a darle la importancia que se merece este tema. Nosotros creemos que el enfoque tiene que ser colectivo, no es que menospreciamos las acciones individuales, pensamos que son esenciales, pero entendemos que hay una realidad, que es que hay 100 empresas que producen el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La IPCC, el panel intergubernamental de expertos del cambio climático, una comisión de la ONU, dijo que para 2030 tenemos que reducir el 45% de las emisiones o llegamos al punto de no retorno. ¿Qué significa esto? Las catástrofes naturales se van a multiplicar. Si no logramos esto, estamos hablando de, por ejemplo, un aumento de 10 centímetros más en el nivel del mar para 2100. Esto implica pérdidas de alimentos gigantescos, implica pérdidas en el valor nutritivo del alimento que queda, implica una cantidad gigantesca de refugiados climáticos y justamente creemos que la única forma en la que se puede lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en tiempo y forma es haciendo que el Estado justamente regule y haga legislaciones para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de estas 100 empresas. Bueno, de hecho ustedes presentaron un proyecto recién en diputados. Así es. Recién nosotros estuvimos presentando, más que un proyecto, sino el documento oficial de la movilización, donde se expresa las razones concretas por las que nos estamos movilizando. Entre esas está el pedido de emergencia climática y bueno, otros pedidos relacionados a que se respeten las legislaciones nacionales que ya son vigentes, pero que no se cumplen. Por ejemplo, la ley de bosques según la Fundación Silvestre, solo se le da el presupuesto más o menos un 0,4% de lo que debería ser para justamente poder respetar esa legislación. Y no solamente la legislación nacional, sino también queremos que se respete todo lo que son la legislación internacional. El Acuerdo de París de 2015, que la Argentina se adhirió en el 2016, justamente el último informe de las Naciones Unidas, el que salió en octubre de 2018, del 1,5 grados Celsius, que explica por qué es tan importante reducir en un 45% las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto no se está haciendo solamente acá, sino a nivel mundial. Así es. Nosotros justamente estamos en contacto con referentes a nivel internacional, más o menos 1 o 2 referentes de cada país. Nos llevó, por ejemplo, en Italia se está hablando de una movilización de más o menos 1 millón de estudiantes, y eso solo en Italia. Yo, desde Jóvenes por el Clima Argentina, podemos decir con confianza que hoy se está viendo un movimiento histórico y que el año que viene, este 15 de marzo, también van a estar viendo esto y que creo que año tras año se acaba de formar un hito histórico que se está repitiendo por muchos años más hasta que justamente se cumplan con los reclamos y las reivindicaciones que estamos pidiendo. Perdón, obviamente corrijo, estamos hablando de un joven argentino. Ahorita al rato vamos a ver algunos jóvenes de España, pero bueno, es lo mismo. El chiste es que a nivel mundial se están organizando jóvenes que salen a las calles para protestar contra sus gobiernos y su falta de políticas públicas que vayan en serio a combatir el cambio climático. Una cosa es que hayan firmado el Acuerdo de París, como también ya firmaron todos los de antes, desde el Kioto, desde el Protocolo de Kioto, etcétera. Y una cosa es que de veras en los hechos se impulsen políticas públicas para detener por lo menos las consecuencias más brutales del cambio climático. Entonces, ellos salen a protestar y a exigir. Entonces, lo que me parece muy interesante es, si ustedes revisan un poco los diarios y revisan algunas entrevistas con jóvenes, es que sí, algunos cuestionan políticas públicas, pero también otros se van más a fondo, o aparentemente a fondo. Ahorita vamos a ver si es a fondo o si es algo que parece de fondo, pero no es. Es decir, ellos cuestionan nuestra forma de vivir, reflexionan, se preguntan si la relación de los humanos con su medio ambiente puede seguir como ha sido y si nosotros como humanos podemos controlar, modificar conscientemente nuestro medio ambiente. Creo que esa es la pregunta grande, que estamos hablando de que para cumplir nuestras propias exigencias plasmadas en acuerdos como el de París, tendríamos que cambiar nuestra forma de vida. Es decir, nuestra forma de conducir, nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, nuestra forma de viajar, etcétera. Entonces, los jóvenes apuntan a eso. No va nada más a decir, bueno, cumplen los acuerdos, sino hay algo más a fondo, pero que ahorita vamos a ver. Pero bueno, alguien que ha sido la cara de estas protestas es Greta Thunberg, que es una joven sueca de 15 años, insisto, 15 años, escucharon bien. Y entonces vamos a ver un breve clip donde ella habló ante la ONU hace como 2 meses y fue una
presentación que yo creo que ya pasó a la historia porque ha sido reproducida millones de veces, y eso fue lo que provocó el incendio, lo que dio marcha a las protestas que estamos viendo ya cada viernes. Vamos a escuchar para mí la parte más fuerte y más impactante de su discurso ante la ONU hace más o menos 2 meses. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Y bueno, yo debo decir que la verdad, cuando lo escuché la primera vez sí me impactó, porque obviamente yo no pienso que ella lo escribió, pero ahorita vamos a ver un pequeño cachito donde un equipo de periodistas del país la fue a visitar a Suecia y ahí nada más la entrevistan algunos segundos, pero ahí sí nos damos cuenta que ella desde muy pequeña edad, insisto, tiene 15 años, creo que ahorita ya cumplió 16, pero aún así es muy, muy pequeña, ya tiene una actitud bastante reflexiva y con una crítica sistémica, como lo dijo ahorita, que va mucho más allá, como también ya lo anticipé, de nada más exigir que el clima ya no se vuelva peor, de que ya no suba la temperatura más de 1 grado centígrado, sino ella ya hace la pregunta en que estamos hablando de un conflicto, primero, entre los países ricos y pobres, que eso es lo primero. O sea, mete la división de clases. Luego, mete también claramente la división de generaciones. Estamos hablando de una generación joven, digamos de gente que tiene 30 años para abajo,
que apenas está comenzando la vida y que todavía va a tener, ojalá, entre 30 y 50 años para vivir, y la gente, digamos, de 60 años para arriba, que ya va de salida y que ya tuvo una vida, por lo menos en los países ricos, de abundancia y que obviamente tuvo que gastar muchísimos recursos del planeta para mantener esa vida. Entonces, ella hace esa división y ahí al mismo tiempo hace la pregunta, ¿podemos seguir viviendo así? Y si nos vamos a enfocar, que también fue una parte que me encantó y que también creo que a veces en México hace falta tomarla más en cuenta, es que no siempre lo políticamente posible, entre comillas, es lo que se necesita en cierta etapa histórica. Es como si antes de la Revolución Mexicana, Madero hubiera dicho, bueno, lo políticamente posible ahorita es que me prepare para otra elección donde me van a robar otra vez y luego ya vemos. Sino a veces lo imposible es lo único que a lo largo de la historia permite que la humanidad avance. Entonces, algo que aparentemente parece imposible, a veces es necesario y tienes que comenzar a exigirlo. Y eso es lo que ella hace. Pero bueno, vamos a ver este cachito donde ella está en su país natal, incluso me parece que en su pueblo, y ahí nos explica brevemente cómo inició todo eso y qué piensa ella sobre sí misma, que eso también es bastante interesante. I think I just picked the right timing. I think that I did this in a time where more and more people are starting to become aware of the emergent situation we are in, and also, of course, the fact that we are facing an existential crisis that has never been treated as a crisis and has been ignored for decades. That also contributes to the anger of people. I have a very direct message, and also the fact that I am a child, and say that the older people are stealing my and everyone else's future. Then I think a lot of people feel very guilty. We are just children protesting. We shouldn't do this. We shouldn't have to do this. We shouldn't feel like our future is threatened so much that we have to skip school to fight for it. When I talk to politicians, they say, I'm a politician, my job is to win elections and get votes. And today you don't get votes by having radical climate politics, and if they don't have support from the people, they can't really do anything. So I think that we need to make people aware and so that they can put pressure on people in power and to force them to do something. Es la mayor advertencia hasta el momento. Ya vimos quiénes protestan, ya escuchamos por qué protestan, ya vimos más o menos qué es lo que exigen, aunque ahí también hay que establecer ciertos matices, porque ahorita también vamos a ver que eso va desde algunos jóvenes que exigen un capitalismo light hasta otros que exigen la toma de los medios de producción. Entonces ahorita también vamos a esas diferencias internas de las marchas y de las protestas. Pero primero vale la pena revisar brevemente, bueno, ¿cuál es la base teórica y cuál ha sido, digamos, también otra piedra angular de las protestas? Porque uno podría decir, bueno, pero ¿cómo estos chavos y chavas se toman el derecho de decir, bueno, ahorita tenemos que cambiar porque si no todo esto se va al carajo? Y eso tiene que ver con el informe IPCC, que simplemente son los mejores científicos de la ONU de todos los países que son expertos en cuestiones del cambio climático. Y ellos presentan un informe cada año, y el que presentaron hace algunos meses fue el más alarmante de la historia. Entonces ahorita en una nota de como 2 minutos vamos a ver y escuchar rápido cuáles son los datos más contundentes y que obviamente llevan a que nos tendríamos que preocupar todos por el problema del cambio climático. Por parte de la comunidad científica, un llamado a la acción. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU es tajante. Para que mantengamos la temperatura global por debajo de niveles que volverían nuestro planeta inhabitable, son necesarios cambios urgentes y sin precedentes. Limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados no es imposible, pero exigirá cambios en todos los aspectos de nuestras sociedades. Los beneficios de mantener el calentamiento por debajo del 1,5 grados son claros.
cada aumento en la temperatura global, por pequeño que sea, es crucial. El objetivo del Acuerdo de París de 2015 era limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados comparada con la temperatura del mundo antes de la era industrial. Pero el informe muestra que incluso un incremento de 1,5 grados sería catastrófico. Este aumento causaría una subida del nivel del mar de unos 48 centímetros, 56 si la temperatura sube 2 grados. El impacto sobre el medio ambiente sería incluso más grave. Una subida de 2 grados centígrados causaría la extinción del 18% de los insectos, del 16% de todas las plantas y del 8% de los animales vertebrados. Los humanos también sufriríamos las consecuencias. Si limitamos el calentamiento global a 1,5 grados en lugar de 2 grados centígrados, reduciríamos en varios cientos de millones el número de personas expuestas a riesgos derivados del cambio climático, de aquí al año 2050. El informe pide una reducción radical del consumo energético, una transición hacia el uso de energías renovables y un descenso de las emisiones de CO2 en los próximos 2 años. Estos cambios tienen su precio. Ponerle límite al calentamiento global costaría unos 2,4 billones de dólares, pero el costo de no hacer nada sería mucho mayor. Cierto. Y bueno, aquí en síntesis se podría decir que hasta el 2030, es decir, en menos de 11 años, tendríamos que cambiar a 100% de energías renovables. Es decir, que ya nada de gasolina, nada de carbono, etcétera. Y eso sería la única forma, según este informe de los expertos de la ONU, del IPCC, para evitar que en 2050 el mar suba medio metro, que la temperatura suba a tal grado que muchas especies se extinguirían, y entonces todo eso lo tendríamos que hacer en menos de 11 años. Eso también es una parte del abanico que provocó que ya cada viernes las protestas sean más intensas, porque ya estamos en un contratiempo muy grande, muy apretado, y que entonces exige acciones que vayan mucho más allá que construir, no sé, una que otra planta solar, o que decir, no sé, que pues cada quien compre comida orgánica, etcétera. Pero bueno, como nuestro programa, como mi programa por el momento, también siempre analiza o toma en cuenta la dimensión de la ideología. Entonces ahorita vamos a preguntarnos, bueno, pero a nivel de la ideología, ¿qué significa tomar en cuenta el cambio climático? ¿Cómo lo experimentamos nosotros? ¿Cómo nosotros cuando nos imponen algo? Porque realmente es un problema que todo mundo tiene presente. Algunos más que otros, pero nadie va a decir, bueno, es que nunca lo he escuchado, nunca he leído sobre eso, nunca he visto nada sobre eso, sino todo el mundo tendría cierta opinión al respecto. Pero entonces, ¿cómo lo experimentamos? Es decir, ¿cómo funciona a nivel ideológico el fenómeno del cambio climático? Entonces, ahorita vamos a ver un breve clip del filósofo Slavoj Žižek que toma el ejemplo de Starbucks y analiza cómo Starbucks justamente toma ya en cuenta la dimensión de que la gente quizás se siente un poco culpable por el cambio climático y cómo elevan eso a que la gente consuma aún más y de manera aún más tranquila a través de un truco ideológico. Veamos. Let's turn to the high point of our consumerism. Let me take a drink. Still, some of it, Starbucks coffee. I'm regularly drinking it, I must admit it. But are we aware that when we buy a cappuccino from Starbucks, we also buy quite a lot of ideology? Which ideology? You know, when you enter a Starbucks store, it's usually always displaced in some posters their message, which is, yes, our cappuccino is more expensive than others, but, and then comes the story. We give 1% of all our income to some Guatemala children to keep them healthy, for the water supply for some Sahara farmers, or to save the forests, to enable organic growing on coffee, whatever. Now, I admire the ingenuity of this solution. In the old days of pure
simple consumerism. You bought a product and then you felt bad. My God, I'm just a consumerist while people are starving in Africa. So the idea was you had to do something to counteract your pure destructive consumerism. For example, I don't know, you contribute to charity and so on. What Starbucks enables you is to be a consumerist and be a consumerist without any bad conscience, because the price for the countermeasure for fighting consumerism is already included into the price of a commodity. Like, you pay a little bit more and you are not just a consumerist, but you do also your duty towards environment, the poor, starving people in Africa, and so on and so on. It's, I think, the ultimate form of consumerism. Y bueno, es un ejemplo que yo creo que aplica, ya no sé si Starbucks todavía lo hace de forma tan grotesca, pero que si entras a Starbucks, ellos siempre piden que dones algo, perdón, o que aportes algo al bien común, entre comillas. Eso es un hecho. Entonces, además, yo lo relacioné con algunos ejemplos en el caso de México, porque, por ejemplo, la última vez que fui al cine, concretamente a Cinépolis, a Cinépolis, y entonces en los cortos, antes de la película, casi siempre lo ponen, que es un corto de la Fundación Cinépolis, en el cual nos dejan ver gente mayor que aparentemente no puede ver y que entonces los operan para que adquieran la capacidad de ver. Entonces ahí aparecen entonces gente mayor que está en el hospital, etcétera, y que entonces a la hora de que ya lo van a operar, paran todo y muestran a dos sujetos que están en la caja comprando un boleto para el cine y les preguntan, ¿deseas donar 10 pesos para no sé qué? Entonces, esos 5 segundos de duda, al parecer, son decisivos para esa persona mayor en que si la van a operar para que pueda ver o no. Y es el mismo truco, porque tú estás en el cine con tus palomitas, con tu combo de 3,000 pesos y 3,000 calorías tragando y quieres ver una película. En casi todos los casos, una película que sabes que no te va a aportar nada excepto 2 horas de olvidar tu vida jodida. Y aún así, para algunos es quizás un poco banal, o se sienten un poco culpables, más o menos similar a lo que Zizek explica en el caso de Starbucks. Y entonces, en el caso de Cinépolis, ellos te dicen, bueno, sí está mal que tragues aquí y que seas gordo y que veas una película estúpida, pero si donas 10 pesos, influye sobre la vida de otra persona. Entonces puedes seguir tragando de manera tranquila y ver tu película también de manera tranquila. Entonces ahí creo que es la función más o menos similar. Y otro ejemplo que se me ocurrió en el caso mexicano es que cuando vas al cajero y sacas dinero, muchas veces también te preguntan que si quieres donar 10 pesos para niños contra cáncer, que si quieres donar 50 pesos contra no sé qué, y casi siempre también puede ser lo mismo, que estás en una plaza comercial, sacas dinero para luego consumir, comprar cosas que no necesitas, es decir, que estás inmerso en el consumismo, pero que al mismo tiempo quizás cuando te sientes un poco culpable y dices, bueno, quizás también tengo una vida vacía, donas tus 50 pesos y ya puedes estar tranquilo que ya aportaste tu dinero al bien común o al medio ambiente, a lo que sea, y puedes seguir consumiendo, comprando. Entonces yo creo que ese nivel de ideología en el cuidado del medio ambiente hay que tomar en cuenta y vale la pena revisarse cada uno, en que si no a veces caemos, y me incluyo, en ese tipo de mecanismos ideológicos. Luego, como segundo punto, ahí también vamos a ver un breve clip otra vez de Slavoj Žižek, en el que habla sobre cómo la estructura nos trata de meter que la única forma de cuidar el medio ambiente es por acciones de nosotros como individuos, como sujetos. Y que también como eso representa un fenómeno ideológico. Veamos. I don't believe, I always think that all this bullshit about to provoke you a little bit more, this is superstitious logic. It's pure ideology. You know, this ecological bullshit, like, did you recycle that paper? Did you throw all the newspapers aside? This is to make us feel good. Y bueno, lo que le explica es que toda esa mierda, cito,
de cuidado del medio ambiente tiene que ver en que la función ideológica es que nosotros nos podamos sentir mejor. Y entonces él se burla de la gente que separa la basura, que separa, no sé, como muchos lo hacen entre orgánica y no orgánica, que separa X cosa con otra cosa, y que también a través de eso se siente bien y dice, bueno, yo ya cumplí con eso. Y también él dice que pasa muchas veces que cuando tú criticas y dices, bueno, pero es que Adidas, es que Pemex, es que ExxonMobil, ellos contaminan, acaban con el medio ambiente. Entonces él dice que muchas veces llega un idiota, así lo dijo, y te dice, pero bueno, ¿y tú qué haces? ¿Separas la basura? ¿Usas bolsas de plástico? Y entonces, obviamente, aunque tú digas que sí, pero muchas veces puede que digas que no. Entonces él dice, ah, mira, pero estás de criticón. Entonces, él dice justamente que eso es el truco ideológico de la estructura, es decir, de la élite o digamos del sistema existente, para evitar que tú cuestiones al sistema y te veas inmerso en acciones individuales. En otras palabras, se privatiza el proceso político, perdón, se privatiza el proceso político porque ya no tratas de construir una voluntad política, una voluntad democrática para cambiar el sistema, es decir, para algo que de veras pueda cambiar cosas, sino te encierras en tu espacio privado y dices, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y te enfocas únicamente en acciones individuales. Con eso tampoco quiero decir que todo sea basura y que no sirve, pero otra vez, cada quien se revise que cuántas cosas no hace para sentirse menos mal o sentirse bien. Y hay que preguntarnos que de veras creemos que con separar la basura salvamos al planeta, o si el problema no es, como dijo el chavo al inicio, las grandes empresas que son responsables del 80% de la contaminación a nivel mundial. Entonces, creo que ahí Zizek otra vez hace un buen apunte sobre la dimensión de la ideología en este problema. This is a genius of ideology in action. They translate a social problem, how to restructure our economy and so on, into personal responsibility. Como les dijo, o sea, trasladan un problema social, es decir, un problema de la estructura, a un problema personal. Como si entonces el problema de la contaminación es que todos somos malas personas y que por ende la única forma de cambiarlos es que todos seamos buenas personas, separemos la basura, no usemos bolsas de plástico, etc. Entonces, eso justamente es lo que acabo de explicar y en lo que hace énfasis Zizek. This is ideology at its purest, when you criticize a big company and then an idiot comes and tells you, yeah, it's easy to criticize, but what did you do? Did you put all Coke cans aside? Did you do this, that? And if you do it, it's what? It's simply, the main function is to make you feel good. You see, I did my duty towards Mother Earth. I carefully put all the cans of Coke here, all that I put there and so on. That's the main function of it. It's ideology at its purest. Y bueno, ya metimos la dimensión de la ideología, ahora regresando a las protestas, ahora sí a España, no como dije al principio que estábamos en Argentina. Y ahorita vamos a ver un breve clip en el cual entrevistan a jóvenes que tienen un pequeño debate sobre qué tan ideológico, por eso ahorita vamos a combinar las protestas con la ideología, qué tan ideológico deben de ser las protestas de los jóvenes en España. Entonces ahí pasa algo muy interesante. Siempre estamos a favor de unificar las luchas. Que venga gente de diferentes partidos de izquierda, de diferentes partidos políticos, asociaciones, etc. Lo que no estamos a favor es de diluir las luchas, de ocultar las banderas, de ocultar los signos, porque además creemos que es un peligro. Ahora tenemos elecciones y un movimiento así tan amplio, tan transversal, tan un poco donde hay gente de tantos tipos diferentes, son muy fácilmente manipulables por parte de los partidos políticos de hacer campañas electorales y demás. Si os parece un peligro, pues no os suméis, o sea, ya está, o sea, es que es nuestra forma de hacer las cosas, hemos decidido organizarnos así, sin política, sin nada, simplemente intentar un poco reproducir lo del Fridays for Future e intentando añadir cosas de España, por favor, reivindicar cosas, pero ya está, sin ningún tipo de lema con ideología. Debo decir que ya se parecen a AMLO,
que quieren hacer política y sin ideología. Entonces, pero bueno, lo que acabamos de ver y escuchar muestra un problema que pasa en muchas protestas. Incluso yo creo que es algo similar con los chalecos amarillos en Francia, en que hay un descontento general muy grande, una demanda completamente legítima, justificada, pero luego ya a la hora de trascender las protestas, es decir, que nada más ir a marchas, entre comillas, que yo estoy a favor que se marche, pero bueno, ¿qué sigue después? Ya fuimos todos a la marcha, ya tuvimos nuestro orgasmo moral, ya todos festejamos que qué chingón estuvo la marcha, pero ¿qué es lo que pasa el día después? En el cual se tendría que plasmar ya en concretas exigencias de política o de acciones lo que queremos, o más bien lo que se construyó en la marcha previa. Entonces, eso luego no pasa o se generan discusiones como la que acabamos de ver entre alguien que dice, pero bueno, o sea, si no nos definimos, entonces cualquier partido político puede decir, esos son los míos, o los pueden, digamos, colonizar, que aquí en México somos expertos en eso, o peor aún, se puede quedar en la nada. Y eso es lo que yo a veces siento que es lo más probable y sería lo más lamentable que podría pasar, es que por no definirse ideológicamente y políticamente, entre comillas, porque aún así sigue siendo una acción política como cualquier acción humana, entonces puede quedar en que sigan marchando, pero no sé, cuando ya se acaben las clases, entonces se pierda y ya no pase nada, como quizás fue en México con el 132 y como quizás está pasando en Francia con los chalecos amarillos, aunque eso es otro caso, pero aún así ahí se ve claramente lo ambiguo luego que es que hay que festejar la protesta, pero luego si le rascas un poco, te das cuenta que hay un vacío político y un vacío de teoría que lleva a este tipo de cosas. Entonces, eso me parece lamentable y lleva a otras cosas que ahorita vamos a ver un breve clip de 20 segundos, que entonces el chavo que acabamos de ver critica a chavas como también la que acabamos de ver con lo siguiente. Que nos manchamos porque no ha habido diálogo, porque no nos permiten debatir. Se ha empezado la asamblea diciendo, el sindicato de estudiantes no puede llevar sus pancartas, no puede defender sus ideas. Luego la comisión está diciendo que hay que unificar el discurso. Nosotros no vamos a unificar un discurso con el que estamos en contra. Ellos tienen derecho a tener su ideología y su ideología es un ecologismo dentro del capitalismo. Es decir, ellos creen y defienden un ecologismo light. Justamente lo que dijo al final, perdón, es la clave, que lo que gente como la chava pide es un capitalismo verde o un cierto cambio hacia la protección ecológica, pero muy light, en el mejor de los casos. Entonces, eso para muchos políticos, obviamente, serán presas fáciles, porque entonces con discursos, digamos, con demandas fáciles, para el aplauso fácil, se los van a comer porque no tienen un sustento teórico ideológico que vaya más allá de lo más simplista de decir, bueno, es que queremos salvar al planeta. Entonces, ahí a veces también se muestra esa ambigüedad, que eso pasa en todo el mundo y que hay que tener cuidado. Y eso es necesario, insisto, para que una protesta pueda trascender de la mera marcha. Porque si se queda en la mera marcha, bueno, hasta Merkel diría, marchen los días que gusten. Entonces, pero bueno. Y obviamente ese tipo de, digamos, como dijo el chavo, ecologismo light, lleva a cosas, como nos explica otra vez Slavoj Žižek ahorita, que habla sobre qué función, otra vez, para nuestro comportamiento en la experiencia, es decir, de la ideología, tiene cuando consumimos comida, orgánica. The typical form of fetishistic disavowal apropos ecology is, I know very well that we are all threatened, but I don't really believe it. So, I am not ready to do anything really radical and change my way of life. But I claim there is also the opposite form of disavowal. Something like, I know very well that I cannot really influence the process which may lead to my ruin, like earthquake or whatever. But it is nonetheless too traumatic for me to accept this. So I cannot resist the urge to do something, even if I know it is ultimately meaningless. Do we not buy organic food for much the same reason? Who really believes that? O sea, lo que él acaba de explicar es que a veces hay situaciones a las que nos enfrentamos como seres humanos, en las que sabemos que como personas solos
solas, perdón, no podemos influir nada, es decir, no podemos cambiar. Aún así, como una función de autoprotegernos o de otra vez para sentirnos menos mal o menos culpables o menos afectados, caemos en la función ideológica de hacer todo el tiempo algo. Como él pone ahorita el ejemplo del porrista que es aficionado de un equipo de fútbol, que yo también lo hago, debo decirlo honestamente, de que estás viendo un partido de fútbol y gritas y te enojas y le echas porras, aunque sabes en el fondo que no tiene ninguna influencia. O sea, si tú te quedas dormido o cada 2 minutos le echas porras, no cambia en nada el resultado de ese partido. Aún así lo haces. Entonces, él ahorita pregunta si no estamos haciendo algo similar cuando consumimos comida orgánica. Those semi-putrefying and overpriced organic apples are really healthier. The point is that by buying them, we are not just buying and consuming a product. We are simultaneously doing something meaningful, demonstrating our capacity for care and global awareness, participating in a noble, large, collective project. Entonces, lo que él dice es que al momento de comprar, por ejemplo, comida orgánica, lo hacemos principalmente no porque creemos que con eso salvamos al planeta o que con eso aportamos algo grande contra el cambio climático, sino que a nivel ideológico de nosotros nos hace sentir parte de una narrativa más grande. Es decir, estamos siendo parte de la gente, por ejemplo, que ya no come carne, que eso sería otro ejemplo. Entonces, estamos siendo de un movimiento incluso que es más grande que nosotros y que entonces provoca que nos podamos sentir parte de algo, aunque sabemos que con lo que estamos haciendo no vamos a cambiar nada a fondo. Aún así lo hacemos porque con eso nos sentimos parte de eso que es. Entonces, hacemos en primera porque nos la pasamos haciendo cosas para que en el fondo realmente nada cambia y también para que nos a nivel de nosotros mismos, es decir, otra vez como síntoma ideológico, nos podamos sentir como parte de algo más grande que nosotros. Y ok, ahora vamos, digamos, a la segunda parte del programa, en el cual yo voy a presentar brevemente algunos extractos de una conferencia de Naomi Klein. Naomi Klein, que es una autora de Canadá que ha escrito varios libros que seguramente algunos de ustedes conocen, como La Doctrina del Shock. Y el último que salió, quizás es el último, puede que ya tenga otro, pero si no es el último, que se llama Esto lo cambia todo, y que justamente es sobre el cambio climático. El libro, si no me equivoco, salió como hace 3 años. Entonces ahorita traigo algunos extractos de una conferencia en la cual presenta el libro. Entonces ella inicia analizando el cambio climático como un síntoma de una crisis y que entonces debemos de usar, como argumento más fuerte contra el mismo capitalismo. Veamos. Declaring that Black Lives Mattered and said what has become normal is no longer acceptable. And indeed, if we look at the history of social change, it is a history of crises being declared from below. Declaring that slavery is a moral crisis, that patriarchy is a moral crisis, and forcing changes upon our elites because of the power of mass movements. The argument I'm making in the book is that climate change can be and indeed must be such a crisis. Our elites do not behave as if it's a crisis, but it is a crisis behind which there is a huge amount of scientific consensus. And we do our elites a huge favor when progressives accept the narrative that climate change is something that we can only care about when the economy is good, that it's somehow a luxury to be reserved for boom economic times and something to be forgotten during times of economic crisis. What I want to offer to you tonight is that I believe that climate change is the most powerful counter-narrative we have to the brutal logic of deregulated capitalism. Bueno, eso me parece un punto muy importante, sobre todo para la izquierda. O sea, hay que tomarlo como un argumento
no nada más como en cuestión de que yo amo al planeta, amo a los animales, sino claramente como un argumento de lucha de clases, que yo estoy en contra del cambio climático, porque también, o que por eso estoy en contra del sistema capitalista. Y bueno, antes de seguir con la conferencia de Naomi Klein, nada más un breve concepto que no inventó Zizek, pero que él también luego toma del filósofo alemán Peter Sloterdijk, que es el de antropogénico. Entonces, él ahorita nos va a explicar brevemente qué es eso y ahorita lo voy a tratar de sintetizar. We are now on the threshold of a new era, they call it Anthropocene, where humanity is no longer just one among the living species, but it literally is becoming a geological factor. Entonces, ok, él habla justamente, como dije, de la época antropogénica. ¿Qué es eso? Eso, digamos, es un concepto de la comunidad científica que hace referencia a que estamos llegando a un punto, o más bien que ya llegamos al punto, en el que los recursos del planeta están llegando a un límite, es decir, estamos llegando al límite de la capacidad del crecimiento, y entonces eso provoca que los humanos ya no nada más sean habitantes de ese planeta, sino se han convertido en, digamos, responsables o encargados del mismo planeta. ¿A qué se refiere con eso? Metafóricamente se podría decir, se tienen que imaginar que el planeta, como si el planeta fuera una nave espacial, y que entonces, antes de la época antropogénica, nosotros los humanos éramos pasajeros como todos los demás. Pero ahora los humanos se han convertido en los que manejan y conducen esa nave espacial. Es decir, que nuestro comportamiento ya tiene tantos impactos sobre nuestro planeta en que nosotros ya somos los encargados sobre el futuro de nuestro planeta. Entonces, yo creo que también eso es un punto que la izquierda o que los que estamos luchando contra el cambio climático hay que tomar en cuenta, o que nos puede ayudar en nuestra argumentación, es justamente eso, es decir, que ya sobrepasamos esa época en el que fuimos, digamos, un animal más al conductor, metafóricamente hablando, de la nave espacial que es el planeta. Entonces, eso es el concepto de antropogénico. Entonces, ahorita vamos a regresar a la conferencia de Naomi Klein, que ahorita nos explica de la importancia de crear una narrativa contrahegemónica, algo que a la izquierda siempre le ha faltado, y ella explica por qué sería tan importante. Of people. So there is historical precedent for shocks, for crises, to be moments when democracies deepen, when progressives can win these big victories. But that didn't happen after the 2008 crisis. And what I've come to understand is that the reason for that is that while we said very strongly what we didn't want, while we had a very loud no, we never had a convincing enough yes. We never had a convincing enough counter-narrative to the narrative of austerity. A story to really rival the narrative of scarcity that came to dominate the globe so powerfully. So even as people rejected the logic of austerity, they didn't have confidence in the alternatives. En eso creo que estamos de acuerdo, y es algo que en México también yo creo que es un síntoma para la izquierda desde muchos años, si no es que de toda la vida, en que todo mundo o casi todo mundo que se ubica en el espectro político en la izquierda te podría hacer una lista de las cosas de las que no está de acuerdo y las cosas en las que diría, en eso estoy en contra y toda la vida voy a estar en contra. Pero luego si te vas al bueno, ya me dijiste tu no y tus nos, pero luego dime tu sí, cuál es tu proyecto, cuál es tu utopía, cuál es tu narrativa, y también con algunos puntos concretos para no hablar nada más de un proyecto utópico. Entonces ahí ya muchas veces se queda o en la nada o hay unas diferencias brutales. Entonces eso se ve ahorita. O sea, ahorita vemos en México la lucha entre AMLO, que justamente ayer dijo que ya se acabó el proyecto neoliberal en México, que él se sigue creyendo antineoliberal,
y que por un lado tenemos a las luchas de los pueblos originarios que dicen que AMLO está siendo más neoliberal que todos los demás juntos. Entonces, ahí justamente vamos a lo mismo. ¿Cuál es nuestro proyecto una vez que estamos en el gobierno? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son las políticas públicas? ¿A qué sociedad aspiramos en unos 10, 15, 20 años? Ante eso, la izquierda siempre se ha quedado corta, como bien apunta Naomi Klein. Ahora vamos a ver, bueno, ¿cuáles son los intereses que se oponen a que se apoyen medidas en contra del cambio climático? In Europe. Now, it's perfectly understandable that the movements against austerity have been focused on pensions, healthcare, education, housing, food. These are the daily concerns. But it is also true that the same logic of false scarcity, the same economic pressures, have been used to rationalize a wholesale attack on renewable energy, most dramatically in this country where there was a transition underway to renewable energy and it was abruptly severed. At the same time as renewable energy subsidies have been slashed, not only here in Spain, but also in Italy, in Greece, in Portugal, this part of the world is also in the midst of a fossil fuel frenzy, of a push to drill, to frack for gas, to drill for oil and gas offshore. Y bueno, creo que ahí todos estamos de acuerdo. Luego, en el siguiente clip, Naomi Klein nos explica, según su punto de vista, en por qué nos ha ido tan mal en tematizar o poner en la agenda de prioridades el tema del cambio climático. Y tiene que ver justamente con el año emblemático 1989, que ella nombra el momento neoliberal, que yo estoy de acuerdo. Is that what really explains the failure is catastrophic bad timing. By which I mean that this crisis landed on our collective laps at the worst possible moment that it could have. And that moment was the year 1988. 1988 was the year when our governments first met to start negotiating emission reductions. And it was also the year before the Berlin Wall collapsed. It was, in retrospect, the triumphant moment for the neoliberal project. So when you look at what that project is, I mean, we're all familiar with it. It's privatization, it's deregulation, it's essentially a war on the public sphere. It's now goes under the banner of austerity, all of it locked in under free trade deals. So what I do in the first part of the book is show the direct clash between the dictates of neoliberalism, these core rules, and the most basic things that we need to do in the face of the climate crisis. Y bueno, y luego, ¿cómo afectó el ahorita abordado momento neoliberal a las luchas contra el cambio climático? Escuchemos. If you're going to take climate change seriously, you obviously need to invest massively in the public sphere. You have to transform your entire energy system. You have to transform the way we move around. You have to move away from a culture of the car towards a culture of public transit. It has to be affordable. Maybe it should even be free. Whatever it is, you shouldn't privatize. Que esto justamente tiene que ver con lo que dije hace rato, en que para cumplir con todo eso tendríamos que necesariamente, inevitablemente, cambiar toda nuestra forma de vida. No habría otra manera. That's a very bad idea at a moment like this. And yet that's precisely what our governments were doing. They were privatizing our energy systems, our rail systems. Some of it's still happening, as you know. And they were handing out over these core tools, our airlines, another one, these core sectors, fossil fuel-driven sectors of the economy. What you have seen so clearly, I think, in Spain is that when you have a privatized energy system, when you have huge for-profit companies dominating your energy market, they're going to see renewable energy as a threat to their core business model. Profits to pay for services, so you have a real win-win.
Obviously, the other way in which the logic of neoliberalism clashes with what we need to do in the face of climate change is that it fell out of fashion at precisely this wrong moment to regulate corporations, which is something that we very much need to do in the face of the climate crisis. We need to tell companies what they can and cannot do. We need to put firm caps on emissions. And we need to say no to companies when they want to drill for oil in new territories. We need to keep, the latest science shows, about 3/4 of the known carbon reserves in the ground. Y bueno, ya vimos lo que se tendría que hacer, que de eso estamos obviamente muy lejano, eso nadie lo va a negar. Y bueno, ahora ya ella describió el problema, más o menos lo contextualizó en la etapa histórica, en cómo influyó el proyecto neoliberal en que se abandonase cualquier política que podría evitar, que hubiera podido evitar el cambio climático. Y ahora ella tematiza algo que creo que también es muy interesante en, bueno, cómo se podrían fusionar luchas como, por ejemplo, la lucha sindical o la lucha de los pueblos indígenas con la lucha contra el cambio climático, porque muchas veces también pensamos que son luchas apartes, pero ella dice que no, sino que debe haber entre esas luchas justamente una unión y que es la única forma de que cada una de ellas pueda ser exitosa. And what we need to do in the face of climate change, it's time for a merger, a friendly merger between the anti-austerity forces and the climate justice movement. It's ridiculous that these are two separate conversations that barely speak to each other, that you can have strikes against rail privatization, against fare increases for public transit, against energy privatization, and barely mention climate change or not mention it at all. This is the same conversation, and as I said earlier, it only serves our elites when we buy into the logic that climate change is some kind of a luxury. Eso nos lleva al siguiente punto. Y eso creo que también es algo muy importante y vale la pena tematizarlo, es que si uno se pone el nombre, a veces, no sé, existen corrientes como el ecofeminismo, como muchos partidos verdes. En México, digo, ni siquiera la voy a mencionar porque tiene de verde el nombre nada más, pero hay otros países donde sí son partidos verdes serios. Y hay mucha gente que quizás no se asocia con una corriente política, pero aún así dirían que son activistas que luchan a favor del planeta, a favor de los animales, etc. Entonces, creo que es una pregunta válida y hacemos la reflexión y nos preguntamos, bueno, ¿es un lujo? De veras, quizás es un lujo preocuparse por el clima, es algo que nada más puede hacer la élite, es un síntoma de gente burguesa. ¿De veras lo es? ¿O simplemente es algo que tenemos que introducir a la lucha de clases y a la lucha, digamos, contra el capitalismo, contra sus excesos, y que entonces no tiene nada que ver con algo que nada más sería una preocupación de la élite? Y eso es algo que ahorita tematiza Naomi Klein. But I think that this idea that climate change, caring about the climate, is a luxury that you can't focus on in a moment when people are worried about putting food on the table, is an idea that in part stems from decisions that were made by the Green Movement in Europe and also in North America to advance policies that were not just, that did not put justice at their center, that did not have an economic justice framework. So they passed on the cost of transitioning to green energy or buying green products to the consumer. And there was a perception that going green was expensive, first of all. And so it made sense that this is something that was very fashionable
when the economy was booming, and then immediately went out the window as soon as there was an economic crisis, right? And if you think about Al Gore's climate movement, you know, it was very much, it was pretty glitzy. You know, it was Hollywood, big green NGOs, you know, I was like, Vanity Fair launched a special annual green issue, which lasted 2 years. You know, it's really interesting to track, like, there were all of these, for instance, all of these green products that just ended in 2009. The market completely disappeared. So I think the green movement has traditionally been, in North America, not in the global south, a very neoliberal movement. And it also addressed the public primarily as consumers, right? So it was like, okay, here's climate change, here's what you should buy, here's what you should wear, here's how you should shop. It assumed all of this disposable income. And the message that working class people got was, this is a rich people's problem, you know? This is a problem to care about if you don't have anything real to care about. So that march in New York City, it's very... Que eso, lo que acaba de decir, yo creo que para un país como México también aplica, porque aquí, digamos, con 60 millones de pobres, con mucha gente que gana, no sé, menos de $300 al mes, que tiene trabajos precarios o que no tiene trabajo, con la violencia, etcétera. Entonces, si alguien llega, bueno, pero yo estoy preocupado por los patos, o yo estoy preocupado por los árboles, por la ecología, por los perros, pues muchas veces es estigmatizado y en algunos casos quizás hasta con justa razón, decir, bueno, ojalá yo tuviera esos problemas, oye, ojalá yo tuviera el lujo de poder preocuparme por eso. Pero eso tiene que ver no con que el problema en sí no sea uno que nos concierne a todos, sino con la inclinación de la gente que se ha apropiado del movimiento verde, digamos, que como dijo Naomi Klein, gente como Al Gore, que fue candidato a la presidencia en el 2000, si no me equivoco, y perdió con suspicacias de fraude electoral contra Bush hijo, que luego se hizo súper millonario con dar conferencias justamente contra el cambio climático, y que eso obviamente tiene tintes elitistas, es obvio. Pero ahorita vamos a otro punto que explica Naomi Klein. Bueno, pero entonces, ¿qué le toca a la izquierda? Sería tirarlo a la basura y decir que las élites se preocupan por eso, yo tengo otros problemas y no me meto en eso, o quizás de darle una narrativa de izquierda al problema del cambio climático. Very direct and very causal. At the same, but at the same time, the left is not immune to these threats because traditionally we have been having battles over the distribution of the spoils of extractivism and growth. We haven't been having deep debates about the very logic of extractivism and the assumptions that nature is limited, whether in its ability to provide resources or absorb our pollution. And we know that the industrial state socialist Soviet-style economies were horrific from a climate perspective and an environmental perspective. So it isn't the case that just because this challenges the right, it only reconfirms the ideas of the left. It reconfirms some of our ideas. We tend to believe in the public sphere, we believe in regulation, we believe in market interventions, but generally this challenge to growth is a big problem for developmentalist, Keynesian, even traditional socialist thinkers. And I can tell you for myself that I have, my own research into climate change has forced me to challenge my own ideas around economic growth and natural limits. And we see this play out very dramatically in Latin America, where you have increasingly
intense conflicts between left-wing or center-left governments in Ecuador, Bolivia, Brazil, Argentina, if you want to call it center-left. Am I missing any? Venezuela. And anti-extractive movements led by indigenous people in all of those countries. But at the same time, we're also, I think Latin America is also leading the way on developing a post-extractivist progressive worldview that is drawing on the knowledge of indigenous people, but also updating it and modernizing it. So, but I think we can't underplay the extent to which this is a challenge. You know, when I listen to Alexis Tsipras, you know, I'm still hearing the same, we just need to get back to growth, let us get back to growth, and that's not enough. You know, I actually believe that if Tsipras talked to Merkel about climate change, she would be far more destabilized than talking to her about getting back to growth. Y bueno, eso es un problema que también ahorita tiene el gobierno de AMLO, es decir, que él propone que con regresar al crecimiento de 4% o si se puede 6%, otra vez todos vamos a ser felices. Y más allá de cuestionar si lo vamos a lograr y si con eso de veras todos los pobres van a salir de su situación, más allá de eso, elimina por completo la dimensión ecológica. Entonces, eso es justamente lo que Naomi Klein acaba de decir, que los gobiernos de izquierda también tienen que, por lo menos, autorreflexionar sobre la posibilidad de que el crecimiento ya está llegando a su fin por los límites de los recursos del planeta y que por ende tienes que pensar en alternativas sistémicas u otras formas de vida, como ya lo he explicado, y que entonces también como la izquierda no debemos de caer en error y decir, bueno, los de derecha son pendejos y ellos van a acabar con el planeta. Y decir, bueno, nosotros, ¿qué plan alternativo tenemos? ¿Qué tenemos que ofrecer? Y ahí yo creo que ella apuntó acertadamente en que en muchos países nos estamos enfrentando, incluso en países que catalogamos como éxitos, como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, en su tiempo por lo menos, que ahí también se está viendo que existe una contradicción irresoluble entre querer crecer y al mismo tiempo respetar los pueblos originarios. Es lo mismo que pasa ahorita con AMLO, con la termoeléctrica, lo que va a pasar con el Tren Maya, es decir, no puedes cumplir con ambos, y menos si metes la dimensión de conservar nuestro planeta. Entonces, eso sería justamente un conflicto entre, por un lado, los pueblos originarios, por otro caso, el planeta, y por otro caso, el afán ideológico de decir que la única forma de alcanzar bienestar es a través de crecimiento. Pero bueno, ya para terminar, vamos a ver dos breves clips, uno de Noam Chomsky y otro de Zizek, en el cual cita a Walter Benjamin. Pero primero a Chomsky, que habla sobre el problema de la lógica de digamos, de las cabezas corporativas, que lo único que buscan es ganancia y que eso obviamente impide que tengan preocupación alguna por el cambio climático. Institutional stupidity. If you had asked those individuals, what do you think about climate change? They'd probably say, I'm contributing to the Sierra Club. As individuals, they may be perfectly rational and sensible, but in their institutional role, there are certain requirements that they must meet. If you're the CEO of, say, ExxonMobil, and you're not trying to maximize the use of fossil fuels, you're out, and somebody else is in, because that's the nature of the institution. Ese es el primer punto importante. O sea, él hace una diferencia entre, digamos, ceguera institucional y ceguera individual, que me parece muy acertado, porque muchas veces nos enfocamos cuando analizamos, por ejemplo, a alguien como Bill Gates, o alguien incluso como Carlos Slim, para usar un ejemplo mexicano, y entonces cuando lo criticamos o cuando yo lo critico, mucha gente me dice, pero es que dona un montón, o es que, no sé, tiene un bosque con 1 millón de árboles. Es decir, que como individuo puede ser
que se preocupe, entre comillas, por el cambio climático. Pero a nivel sistémico, es decir, como cabeza de su empresa, obviamente impera la lógica de costo-beneficio y la lógica de hacer dinero. Y como dijo Chomsky, o sea, si tú eres el manager, el jefe de una empresa y no haces todo, sacrificas todo, incluso el planeta para tener ganancia, entonces te van a quitar de ese puesto. O vas a tronar como empresa, o sea, vas a tener problemas. Entonces, ahí existe esa contradicción. Entonces, a veces hay que hacer esa diferencia, que no importa tanto cómo eres en la esfera privada, sino justamente cuál es la lógica institucional. In these kind of quasi-market systems in which we live, transactions ignore externalities. Like if I sell you a car, we make a deal for ourselves. We don't care about the effect on them. And there's an effect. More pollution, more traffic jams, and so on, and it adds up. In the case of extraction of fossil fuels, the externality happens to be survival of your grandchildren. But in the institutional framework, that's not considered. That's a footnote. Y bueno, eso él dice que en el sistema de mercado en el que vive todo el mundo ya, una transacción, es decir, si yo les vendo algo, ustedes me venden algo, entonces lo único que nos importa, y siempre hacemos eso, es, bueno, yo quiero sacar el máximo beneficio y el que compra quiere pagar lo menos posible, lo cual tiene como resultado que las externalidades generadas por esa transacción no sean tomadas en cuenta. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, que si ustedes me venden un carro muy, muy barato porque ya no funciona bien y contamina un montón, yo estoy feliz, ustedes están felices, pero eso contamina, lo cual en la transacción no tiene ninguna influencia. Entonces, yo creo que eso también es un punto. Por eso hay propuestas que no creo que sea la solución, pero creo que quizás vale la pena revisarlas, que dicen, bueno, para seguir con el capitalismo, pero aún así proteger nuestro clima o nuestro planeta, debemos de meter los costos, que ahorita, como dijo Chomsky, los costos, es decir, las externalidades generadas por una transacción al costo de lo que compras. Por ejemplo, en Alemania, insisto, Alemania, se está hablando de prohibir que la gente pueda viajar dentro del territorio alemán, porque dicen que por los trenes y todo ya sería inútil y contamina demasiado. Otros dicen que se debe de seguir permitiendo, pero que se suba el precio. Es decir, que si tú vuelas de Múnich a Berlín, digamos que es como 1 hora, que son como 800 kilómetros más o menos, que podría ser en tren, que entonces tú tengas que pagar el costo de tu contaminación. Y entonces el boleto sería mucho más caro que si tú lo pagas, entonces tú dices, bueno, yo contamino, pero aquí pago esto, pago muchísimo más y que con eso, no sé, se pueden sembrar árboles o se pueda salvar, no sé, cierta parte del Amazonas. Eso no me convence mucho, pero son esas dos ideas. Una cosa es prohibir para cambiar el estilo de vida, que desde mi punto de vista es necesario, y otra dice, vamos a seguir con la misma lógica capitalista, pero vamos a incluir en el costo la contaminación generada por la compra que tú hiciste. Pero bueno, ahora sí, para terminar, vamos a escuchar a Slavoj Žižek, que cita al filósofo alemán. Bueno, él diría que no, pero yo digo que sí fue filósofo, Walter Benjamin, con una breve cita, pero que tiene una profundidad impresionante. The German philosopher Walter Benjamin said something very deep. He said that we experience history. What does it mean for us to be historical beings? Not when we are engaged in things, when things move. Only when we see this, again, rest, waste of culture being half retaken by nature, at that point we get an intuition of what history means. Y bueno, a lo que hace referencia Žižek es que para Walter Benjamin la historia era metafóricamente como un tren que avanza, que avanza, que avanza y que destruye todo en el camino. Entonces, para él, para Benjamin, una revolución no sería como muchas veces, incluso yo lo pienso, que es un cambio de absolutamente todo, un cambio de régimen, un cambio de statu quo, etcétera, sino para él sería
que ese tren de la historia, alguien le meta el freno de mano y que se pare todo. Es decir, parar el tren de la historia para Benjamin es la revolución. Entonces, a lo que Zizek hace referencia es que quizás en cuestión del cambio climático nos serviría frenar el sistema, frenarlo todo, salir del tren para quedarnos en esa metáfora y observar lo que hemos hecho y observar lo que hemos provocado a través de los últimos 150 años o quizás más. Quizás para Zizek y para Benjamin, eso es la única forma que nos demos cuenta y que por ende las cosas puedan cambiar. Pero bueno, espero que les haya gustado. Hago énfasis que el tema es sumamente importante, sumamente interesante y que si no tienes más de 60 años, digamos, te debe de preocupar porque nos guste o no, el cambio climático ya está aquí y nos va a afectar. Y bueno, mientras aquí en México el presidente se crea antineoliberal y la discusión gire en torno a que si Krause se vendió o no, el planeta se está acabando y esto nos va a afectar. Pero bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.